Gracias por su participación en este curso, porque pues gracias a ustedes podemos mejorar día a día dentro de este propósito que nos hemos trazado de llevar educación en línea de buena calidad. ¿De acuerdo? El día de hoy quiero compartir con ustedes una pregunta tipo ICFES del componente ontológico, pero quiero hacer una presentación primero de lo que es propiamente el componente ontológico. En otros videos ya se lo he mencionado, pero creo que con esta va a haber un poco más de claridad, porque es una preocupación que nos invade día a día, pues ser lo suficientemente pedagógicos dentro de la estructura de la educación en línea y de la lógica de la educación en línea, que es diferente a la educación tradicional. Entonces, como usted sabe, la prueba Saber 11 es una prueba que evalúa componentes y competencias. Uno de estos es el componente ontológico. Propiamente en filosofía estamos hablando de tres componentes a evaluar: el ontológico, el epistemológico y el antropológico. El que nos compete precisamente en este momento es el ontológico, ¿sí? Entonces, lo primero que usted tiene que saber es qué se entiende por ontología, y más adelante le voy a dar un par de ejemplos bien curiosos y bien buenos para que ese concepto de ontología a usted nunca se le olvide. La ontología es propiamente el estudio del ser, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo así el estudio del ser? ¿Qué ser? ¿O a qué se refiere eso que la ontología es el estudio del ser? Y para que usted entienda esto, usted debe figurarse o crearse una pregunta que le va a ayudar a responder ese planteamiento. La ontología es el estudio del ser, y la pregunta es, ¿por qué el ser y no la nada? ¿Sí? Y básicamente lo que está detrás de esa pregunta es por qué existen las cosas, y sobre todo por qué existen de la forma como son, porque el cielo de esa forma, porque los árboles de esa forma, porque el sistema solar de esa forma, porque las estrellas de esa forma, porque la vida del ser humano de esa forma, porque existen los animales, porque existe cada uno y cada una de las cosas de la naturaleza. Y eso trasciende un poco más allá, ¿no? De dónde venimos, para dónde vamos, quién nos creó, cuál es la razón de nuestra existencia. Ya lo había dicho, para dónde nos vamos cuando nos morimos, o si simplemente dejamos de existir, que son preguntas propiamente de tinte metafísico, pero en otro momento seguramente se los explicaré de una forma más detallada lo del concepto de metafísico, para que no nos distraigamos en este instante, ¿vale? Ese concepto luego lo definimos, pero propiamente estamos hablando del componente ontológico. Y el componente ontológico que evalúa la prueba Saber 11 es aquel que se pregunta por todos los temas que tienen que ver con el estudio del ser, y ya dijimos que dentro del estudio del ser la pregunta que le precede es ¿por qué el ser y no la nada? ¿Cierto? Entonces, para que usted me entienda esto del componente ontológico y cómo así que el estudio del ser, les presento esta imagen de un parque de Lego en Malasia. Y como ustedes se dan cuenta, dentro de este mundo todo está construido de un elemento que es principal, ¿sí? Y pues el elemento es muy obvio. Todo ese mundo, ¿eso qué es? Eso es ese dinosaurio, esa jirafa que veo allá, y muchos de los elementos del parque están construidos de fichas de Lego. Entonces, cuando uno se pregunta por el estudio del ser, realmente lo que está de fondo, una de las preguntas principales es ¿de qué está compuesto todo el universo? ¿Cuál es el material principal? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la partícula? ¿Es una partícula divina? ¿Es una partícula material? ¿Es Dios según una perspectiva cristiana? ¿Es la energía según una perspectiva científica? ¿Cuál es ese primer elemento del cual se conforman los demás elementos? Yo quiero compartir con ustedes un video de YouTube que les tengo por acá listo, bastante interesante, que nos puede ilustrar esto, y también es del parque de Legoland en la Florida, y pues quiero que lo vean para que ustedes se den cuenta cómo es el cuento.
Ok, volvamos a nuestra presentación. Entonces, si nos damos cuenta, básicamente lo que se veía en el video, dentro de las cosas más curiosas que se veían en el video y que me llaman la atención, es cómo estos niños, bueno, primero pues ustedes ya se dieron cuenta que todo el universo está compuesto, o sea, todo el universo del parque del Lego está compuesto de un elemento que le es principal, que son las fichas del Lego, ¿sí? En el contexto filosófico y en el contexto científico vendría a ser cuál es el elemento principal, y seguramente usted lo ha visto con toda pues se lo ha visto en el colegio, y es los átomos, ¿no? Se supone que los átomos son la partícula más pequeña de lo que hay. Desde luego, pues ya todos sabemos que hay partículas más pequeñas incluso que los átomos, pero al menos usted dice cuál es el elemento que compone todos los demás elementos de la naturaleza. Pues usted de primera dice el átomo. Y acá con esta imagen en el video que acabamos de ver, es curioso ver cómo estos niños juegan con todas esas fichas de Lego. Ahora, si usted lo mira desde una perspectiva filosófica, usted va a concluir que esto referencia pues a muchas posturas filosóficas. De hecho, yo en ese video veía, por ejemplo, cuando veo a los niños jugando, uno puede decir, por ejemplo, si usted lo traslada a la tragedia griega, pues precisamente los dioses jugando a construir el mundo y la naturaleza y los diferentes mundos, ¿no? Y los niños ahí construyendo con sus fichas de Lego otros mundos más pequeñitos en medio de un universo de Legos, ¿sí? Entonces, propiamente el ejemplo que quiero darles con eso es que ustedes se figuren cómo para entender qué es la ontología y qué es eso del estudio del ser, pues lo primero que usted tiene que darse cuenta que es cuál es esa partícula principal, cuál es ese elemento principal que compone todos los demás elementos del universo. Entonces pueden ser los átomos, puede ser la partícula divina, puede ser puede ser ¿qué le digo yo? Puede ser una esencia divina, puede ser Dios, dependiendo pues de la creencia que usted tenga, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Usted ya sabe qué es la ontología y cuál es ese elemento principal. No se le puede olvidar, ¿cierto? Y que detrás del componente ontológico y de la pregunta por el ser está la pregunta ¿por qué el ser? Y ¿por qué el ser y no la nada? ¿Cierto? Que es la pregunta ontológica, que es la pregunta que va a rastrear todos los planteamientos ontológicos a través de la historia de la filosofía, ¿sí? Porque si bien usted en las imágenes del juego usted ve a los niños jugando, pues usted puede ver los diferentes planteamientos filosóficos. Usted puede ver el planteamiento de la tragedia griega, como ya se lo mencioné, los dioses jugando a crear los mundos. Usted también puede ver el planteamiento desde una perspectiva creyente, cristiana, por ejemplo. En ese caso sería Dios y los niños pues serían un ejemplo de Dios, y las fichas en este caso sería, pues si usted es cristiano y creyente, pues sería el barro cuando Dios va formando a Adán y Eva, ¿sí? O a su vez, las fichas del Lego pueden ser simplemente elementos que están por ahí flotando en el aire y que no hay nadie que los arma, ¿sí? Sino simplemente se van uniendo y van formando los diferentes elementos de la naturaleza, que eso correspondería más propiamente a la teoría atómica de Demócrito, ¿no? Porque cuando Demócrito se plantea, que es el primero que plantea la noción de átomo, viene de Demócrito. Lo que él se está planteando es que en el universo hay una gran lluvia de átomos. Entonces imagínense una gran lluvia de fichas de Lego, y que según Demócrito se van uniendo, como esa gran lluvia, esa gran cortina, esa gran lluvia se van uniendo por azar. O sea, no hay un Dios o no hay un algo que los está uniendo, o no hay un niño, como en el caso del ejemplo del video, sino que esas fichas se van uniendo por azar, y por azar es porque pues, se unen porque sí, y eso forma los diferentes planetas y los diferentes elementos de la naturaleza. ¿Listo? Eso es todo en cuanto a lo que le quería explicar del componente ontológico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a centrarnos propiamente en una pregunta tipo ICFES, de las que salen en la prueba saber, que tiene que ver con el componente ontológico, ¿de acuerdo? Entonces se las voy a ampliar, se las voy a leer y la vamos a resolver acá mismo, ¿de acuerdo? La pregunta dice:
En la Edad Media, el pensamiento en Occidente se debatió entre dos perspectivas, la fe y la razón, en donde la filosofía estudiaba los temas que tenían que ver con la razón y la fe los de la vida espiritual. Sin embargo, en este periodo de tiempo se caracterizó por ser propiamente teológico, lo que significaba en el contexto que la existencia de los hombres estaba delimitada y controlada por una providencia sobrenatural, a decir verdad, Dios. De lo anterior se infiere que a. La razón se convirtió en el elemento con el cual se podría comprender la esencia divina. B. La razón y la fe se unieron para darle sentido a la existencia de los hombres. C. La fe, tanto la fe como la razón eran las dimensiones de pensamiento y perspectiva de los medievales. D. La fe evidentemente desplazó a la razón en este periodo de tiempo. Para usted responder esta pregunta tipo ICFES, también se los he mencionado y se los voy a mencionar en otros de los videos que ustedes vean. Usted parte de un contexto, acá arriba esto es el contexto de la pregunta. Esto de lo anterior se infiere que es el enunciado, ¿sí? Usted tiene que prestarle bastante atención acá al enunciado, qué es lo que el enunciado le está preguntando. Si usted entiende bien lo que el enunciado le está preguntando, pues usted se desplaza a responder. Lo que el enunciado le está preguntando es qué se infiere, o sea, qué interpreta usted lo que se dice acá. Y se supone que de esto, que esta respuesta que está acá, que está en las opciones de respuesta, la respuesta que usted va a escoger completa el párrafo de la parte de arriba, ¿cierto? Eso también es como una estrategia para que usted dé con la respuesta correcta. Mi sugerencia es que mínimo lea 2 veces. Tenga en cuenta que usted tiene más o menos un promedio de 1 minuto 40, 1 minuto 50 para responder la pregunta. Entonces léala mínimo 2 veces y se fija bien en lo que le dice el enunciado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leerla de nuevo. Dice: en la Edad Media el pensamiento en Occidente se debatió entre dos perspectivas, la fe y la razón, en donde la filosofía estudiaba los temas que tenían que ver con la razón y la fe los de la vida espiritual. Sin embargo, este periodo de tiempo se caracterizó por ser propiamente teológico, lo que significaba en el contexto que la existencia de los hombres estaba delimitada y controlada por una providencia sobrenatural, a decir verdad, Dios. De lo anterior se infiere que la razón se convirtió en el elemento con el cual se podría comprender la esencia divina. Eso no se puede inferir del texto. La razón y la fe se unieron para darle sentido a la existencia de los hombres. Eso nos haría un poco, ¿cierto? No podría decir, entonces la podemos tener ahí como que, bueno, es posible. C. Tanto la fe como la razón eran las dimensiones de pensamiento y perspectiva de los medievales. Esa también, ¿verdad? Esa también como que se parece. D. La fe evidentemente desplazó la razón en este periodo de tiempo. Esto es contrario a lo que se dice en el texto, porque en el texto se dice que se manejaban ambas, ¿no? Ambas perspectivas. Entonces descartamos la D, descartamos la A, porque si la razón se convirtió en el elemento en el cual se podría comprender la esencia divina, tampoco lo está diciendo el texto, ¿sí? Entonces nos queda entre la B y la C. Entonces dice, la fe, la razón y la fe se unieron para darle sentido a la existencia de los hombres. Puede ser, ¿cierto? Pero entonces acuérdense que el secreto está, y esto suena pues el secreto, pero pues como que la clave está en que tenemos que escoger la respuesta que sea más integral, que complete, que se relacione de una forma más directa y que sea más integral con lo que dicen en el contexto, y propiamente que se relacione de una forma más directa con el enunciado, ¿sí? De lo anterior se infiere que. Entonces miremos la opción B. La razón y la fe se unieron para darle sentido a la existencia de los hombres. Puede ser. Ahora miremos la C. De lo anterior se infiere que tanto la fe como la razón eran las dimensiones de pensamiento y perspectiva de los medievales. En ese orden de ideas, la respuesta más correcta es la C. La B podría ser una cascarita que nos podría llevar a algunos a escogerla, ¿sí? Pero de eso se trata, de aprender a escoger la más integral, ¿de acuerdo? Entonces, y siempre este tipo de preguntas tipo ICFES en filosofía van a tener al menos una cascarita. Muchas veces nos dan opciones de respuesta que usted dice, oiga, todas, ¿sí? Pero lo que usted tiene que hacer en este sentido es interpretar de la manera más adecuada y escoger la respuesta que se relaciona de una manera más directa, ¿de acuerdo? Y en este caso es la C. Espero que quede lo suficientemente claro. Puedo hacer un poco reiterante. ¿Por qué no sería la B? Dice, la razón y la fe se unieron para darle sentido a la existencia de los hombres.
Eso puede ser verdad, ¿sí? Pero si usted mira el texto, no es lo que el texto está diciendo. O sea, el texto no está diciendo que la fe y la razón se unieron para dar la existencia a los hombres. El texto solamente está diciendo que en la Edad Media se tenían dos formas de pensamiento, tanto la fe como la razón, ¿sí? Y que el que es fuerte, el que manejaba a los hombres y los controlaban, es más el de la fe, el teleológico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la respuesta B queda por fuera.